Curso de técnicas de contabilidad básica, clase número 1. Los contenidos de esta presentación de esta clase son fundamentos de la contabilidad, conceptos generales, estructura de operaciones contables y el principio de partida doble. Los fundamentos de la contabilidad. Entendemos por ellos, en primer lugar, comprender qué significa contabilidad, que deriva del vocablo contable, que nace en el requerimiento y necesidad básica de las personas en contar el ganado, y su origen en latín es computavis, que significa la cualidad de poder contar o calcular. ¿Qué es la contabilidad en sí? Es una técnica que se encarga de registrar las operaciones de las empresas con el objetivo de reflejar una imagen de su patrimonio, situación financiera y los resultados económicos, pérdidas o ganancias durante un ejercicio contable. Por ejemplo, este ejercicio contable parte el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre. El patrimonio de una empresa está formado por sus bienes, derechos y obligaciones. Entendemos por bienes cosas que le pertenecen a la empresa, como edificios, mobiliario, sus cuentas de banco, y derechos con las cosas que tiene derecho a cobrar, facturas pendientes de pago, letras por cobrar, documentos por cobrar, y obligaciones que son aquellas contraídas por la empresa, el pago de proveedores, de letras por pagar. Las características de la contabilidad. Por una parte está el registro contable de los movimientos económicos y financieros de la empresa, la contabilización en base a principios y a la regulación legal local, en este caso determinada por el Servicio de Impuestos Internos, la realización de parte o todos los estados contables, el análisis y seguimiento contable de los estados realizados, métodos de contabilización mediante la partida doble. Los tipos de contabilidad: podemos encontrar la financiera, que recoge los movimientos y actividades que tienen alguna relación con la forma de financiarse para la empresa. La contabilidad fiscal, que son el conjunto de procesos contables que se deben realizar para registrar impuestos y obligaciones fiscales, por ejemplo, la renta, el IVA. La contabilidad interna, en la que se encarga de analizar los costos de la empresa a nivel interno, los gastos generales y todo lo que signifique la operación comercial. Y netamente la contabilidad comercial es aquella que se preocupa de lo propio del negocio, de cómo pueden ser las ventas de mercadería o de la prestación de servicios. Por último, tenemos la contabilidad pública, que en este caso se trata de la contabilidad que sirve para registrar movimientos económicos financieros de las distintas administraciones públicas. La historia de la contabilidad se remonta a la antigua Grecia y Mesopotamia y está estrechamente relacionada con los avances de la escritura, con la capacidad del hombre de contar el dinero, los principios o los primeros sistemas auditables fueron usados por los egipcios y los babilonios, y también se observa en el Imperio Romano de la misma manera los principios contables. En la India también se escribió un manuscrito donde se aprecian los libros de cuentas, y se atribuye como padre de la contabilidad al fraile Luca Pacioli en la teneduría de libros, que fue la primera persona en registrar el principio de partida doble a través de su libro La Suma. Las componentes patrimoniales. Las empresas están constituidas patrimonialmente por el activo, el pasivo y el patrimonio. El activo lo representan los bienes y derechos de la empresa, lo que tiene la empresa, como la caja, la cuenta banco, mercadería, mobiliario, equipos, vehículos y otros. Entonces, cuando hablamos de activo, podemos decir aquello que tiene la empresa. El pasivo lo representan las deudas y obligaciones contraídas por la empresa, como los impuestos,
la renta, el IVA de débito, remuneraciones, proveedores, documentos por pagar y otros. Cuando hablamos de pasivo nos referimos a lo que debe la empresa. El patrimonio lo representan los aportes realizados por los socios y los accionistas, y también los constituyen los beneficios o utilidades obtenidas. Ejemplo, el capital social, las utilidades acumuladas, las reservas, las pérdidas acumuladas también pueden ser. Y en este caso observamos que patrimonio neto va a ser igual a activo menos pasivo. Y aquí damos una primera mirada a la ecuación contable, donde activo lo constituyen los bienes y derechos y el pasivo las obligaciones. Activo, por lo tanto, es el conjunto de bienes y derechos, lo que tienes. Pasivo, el conjunto de deudas y obligaciones, lo que debes. La ecuación contable se basa en este principio. Activos es igual a pasivo más patrimonio. De esta misma forma, organizaremos nuestro balance general. ¿Cuál es el fin de la contabilidad? El objetivo fundamental es la correcta presentación de la posición y de la gestión de una organización mediante el registro de sus operaciones. Y uno de sus principales registros es el balance general, los estados de resultados financieros y la preparación de los mismos. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad? La información para la toma de decisiones, el cálculo correcto de los impuestos. Es muy vital que estos impuestos, ¿no es cierto?, sean calculados correctamente y sean presentados dentro de los plazos que establecen para ello. Por ejemplo, el IVA, si usted emite boleta electrónica solamente, su plazo para presentar la declaración de IVA vence el 12. En cambio, si usted es facturador electrónico, su plazo vence el 20 de cada mes. Y también la información para terceros. ¿Cuáles son los campos de aplicación? Bueno, esto está presente en toda actividad económica, en la actividad privada, comercial, industrial, servicio, extractiva, etc. Y también en la actividad pública, los ministerios, las municipalidades, los gobiernos regionales. Pero también lo observamos en las organizaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, está en todo y es en todo aplicable. Conceptos generales. Entendemos como haber, crédito, abonos. El lado derecho de una cuenta, la suma de las cantidades que se registran en el haber, se denominan créditos. La acción de incorporar una cantidad al haber se denomina abonar o acreditar. Se registran los aumentos de pasivo, patrimonio neto y las disminuciones de activo y de gasto. Así como vemos en esta T de mayor, que representa una cuenta, observamos todo lo que se refiere a haber, crédito, abono, como está indicado en la imagen. El debe, la columna del lado izquierdo de una cuenta contable, que representa la suma de cantidades que se registran, se le llamará débitos. La acción de incorporar una cantidad al debe se denomina cargar, debitar o adeudar. Se registran los aumentos de activo y de gasto y las disminuciones de pasivo, patrimonio neto e ingreso. Los cargos o débito, decimos que estamos cargando una cantidad cuando en un asiento contable registramos una anotación en el debe de una cuenta. Cargamos una cuenta, registrar la operación en este lado izquierdo de la cuenta. Cada cuenta contable se compone de dos partes, como indicábamos, el debe y el haber, y se diferencian las dos partes ya que una cuenta para aumentar o disminuir su saldo. Y dependiendo de dónde se realice la anotación, si es debe o en haber de la cuenta, esta tendrá un saldo mayor o menor.
que se registra, los aumentos o disminuciones en las cuentas contables, es decir, las anotaciones en el debe o en el haber se denominan, como indicábamos, cargo y abono. El abono se realiza, por tanto, en el lado derecho de nuestra cuenta. Decimos que estamos abonando una cantidad cuando en un asiento contable registramos una anotación en el haber de una cuenta. El abonar una cuenta es cuando se produce un aumento de saldo o una entrada de fondos. Abonar es lo mismo que acreditar a una cuenta. Realizar una anotación en el haber de la misma forma. Los débitos. La palabra débito se refiere a la deuda, es decir, a instancias de la contabilidad. Comprende una anotación numérica que se efectúa en la cuenta, en el debe, o sea, en el lado izquierdo, y que representan bienes o derechos poseídos por la persona o empresa en cuestión. Débito puede cuentas de activos, de gastos, de costos. La misma puede acrecentar el saldo de un pasivo o en su defecto implica el decremento de un saldo de un activo. Hablamos de créditos. Un crédito es una operación en la que un acreedor presta una cantidad de dinero durante un tiempo determinado a un deudor, que lo devolverá en un futuro con intereses. El crédito en contabilidad incrementa las cuentas de crédito y disminuye las cuentas de débito a través de un asiento contable que se registra en la columna de la derecha. Un crédito en contabilidad incrementa también algunas cuentas como la ganancia y el ingreso, entre otras. Cuando hablamos de crédito, representamos los pasivos, el patrimonio, los ingresos. Y la sumatoria de ellas se llamará saldo de crédito. El asiento contable representa una anotación con el objetivo de realizar una operación contable realizada por la empresa. El total de asientos contables forman lo que conocemos como el libro diario de contabilidad y reflejan todas las operaciones que realiza una empresa a lo largo de un periodo. El asiento contable es una operación o hecho contable que queda reflejada en la contabilidad. Si no existiera el asiento contable, no habría de forma de reflejar esta operación. En este caso, por ejemplo, está asociado a una cuenta un registro número 20 con una fecha determinada. Siempre debe estar la fecha cronológica, la cuenta que se están abonando o cargando y los montos, cumpliendo con lo que se denomina el principio de partida doble y anotando al final una glosa que permita determinar: por el pago a proveedor se abonaron 1.000.000 por factura. La glosa en contabilidad se llama al detalle resumido que se registra en los asientos contables. Por ejemplo, estos que están destacados: cuenta por pagar, comerciales de terceros. Siempre el registro contable, el asiento contable, deberá ir acompañado al final de una glosa. La cuenta, propiamente tal, se usa la T de mayor, donde en la parte superior se registrará el nombre de la cuenta, las columnas del debe y el haber, y serán los cargos o abonos correspondientes, y se obtendrán los saldos de débito o crédito. Una cuenta es un registro donde se identifican y anotan de manera cronológica todas las operaciones que transcurren en el día a día de una empresa. Cada operación de nuestra empresa se registra mediante la creación de un asiento contable, donde se hace un apunte en una cuenta contable en el debe y otro apunte en una cuenta contable en el haber. Por ejemplo, si realizamos una compra, tendríamos que registrar un asiento contable donde aparezca nuestra cuenta de compra de mercaderías en el debe y nuestra cuenta contable de banco en el haber. Saldo deudor. Se define a la suma de los montos en la columna del debe. Se dice que la cuenta tiene saldo deudor cuando la suma del debe es mayor que del haber. Saldo acreedor. Se define a la suma de haber cuando es mayor que la suma del debe
y se dice que la cuenta tiene un saldo acreedor. Esto suele ocurrir en las cuentas de pasivo. Cuenta saldada. La cuenta saldada o cuenta cerrada, cuando en una cuenta la suma de los movimientos del debe y el haber son iguales, ¿no es cierto? El total de débitos es igual al total de créditos. Debemos saber que una cuenta que se representa mediante una T de mayor y forma parte de un libro contable denominado libro mayor, en el que se encuentran todas las cuentas de una empresa. Cada cuenta es el registro de los valores homogéneos en el que se anotan de forma ordenada y comprensible los aumentos o disminuciones del debe y el haber. Los registros contables en contabilidad se utilizan para las anotaciones y operaciones que realiza una empresa. Cada registro contable supone un apunte diario, como por ejemplo el libro diario, el mayor, y estos están conformados por una fecha del asiento, una cuenta contable que lo asocia, una cantidad y una descripción que ya hemos llamado glosa. Los estados contables son un tipo de informe destinado principalmente a los usuarios externos, por medio de los cuales la empresa da a conocer públicamente su situación. Destinados a terceros con relación a la administración de la empresa, como podrían ser no administradores, futuros inversores, entidades bancarias, proveedores, sindicatos, el Estado, etc., según los intereses que movilizan a estas potencias o potenciales usuarios. Los usuarios de contabilidad son los gerentes o aquellos que necesiten evaluar la capacidad de pago y el desempeño en la gestión económica de la empresa, los acreedores, los prestamistas, las autoridades tributarias, los inversionistas. Existen otras partes interesadas dentro o como fuera de la empresa que necesitan utilizar dichos datos a fin de tomar decisiones importantes: sindicatos, bancos, entidades financieras. Existen muchos motivos por los cuales la información contable es relevante para sus usuarios. Algunos la utilizan para medir el rendimiento de los activos, pasivos, ingresos y gastos. La escritura pública, que ampliamente la conocemos, es el documento entendido que ha sido autorizado ante un notario público y generalmente constituye el quehacer o la matriz de la empresa. Esta escritura pública, en esta va a constar, por ejemplo, la constitución de la sociedad, la publicación en el diario oficial y el extracto de la sociedad como documentos oficiales de la empresa que siempre serán requeridos ante entes externos. El capital social es aquel que aparece en la escritura de la constitución de la sociedad, el cual se debe descomponer mostrando una cuenta de capital para cada uno de los socios, en la cual se debe aclarar cuál es el capital pagado y no pagado. Estructuras de operaciones contables. El principio de partida doble. La cuenta es el elemento básico en la contabilidad. Acá observamos la cuenta caja, en su columna debe y haber, y hay un registro de 1000 unidades monetarias en la columna del debe. Es como una ficha individual donde se van a anotar todos los movimientos contables. La caja, clientes. La cuenta se representa en forma de T y tiene la siguiente estructura. La partida doble va a registrar en la columna del debe el aumento de activo, disminuciones de pasivo, gastos, compras. En la columna del haber, disminuciones de activo, aumento de pasivo, ingresos y ventas. Esta balanza siempre tiene que estar en equilibrio. Las cuentas contables, algunas de estas cuentas contables las vamos a organizar recordando la ecuación contable, que activo es igual a pasivo más patrimonio. Aquí observamos algunas cuentas de activo como caja, banco, depósito a plazo, facturas por cobrar, etc.
Y como pasivo, tributos por pagar, remuneraciones, facturas, letras y otras, el patrimonio, el capital social, los resultados acumulados o utilidades acumuladas, reservas, etc. También tenemos cuentas contables de ganancias como las ventas o ingresos por ventas, ingresos diversos, ingresos excepcionales, ingresos financieros. Siempre que ingrese dinero o montos, estos van a ser ganancias. Y las pérdidas, todo lo que tenga relación con los costos de venta, costos de servicio, costos financieros o gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros y gastos excepcionales constituirán pérdidas. Observamos nuevamente los saldos de una cuenta. En el lado izquierdo, una cuenta con saldo deudor, cuya suma del debe es mayor que el haber. La derecha, saldo acreedor, cuya suma del haber es mayor que el debe, y una cuenta saldada. Los registros contables son libros que deben ser llevados por la empresa, en los cuales se van a registrar todas las operaciones contables, y la obligación depende del régimen tributario al cual esté adscrita la empresa, y es la razón, y esa razón, digamos, constituirá su carácter obligatorio. Si debe llevar libro diario, mayor, balance, remuneraciones de caja, etc. Eso lo vamos a analizar más adelante en este curso. Bueno, algunos comprobantes de pago, facturas de compra, de venta, boletas de venta, de compra, guías de despacho, comprobantes, recibos de honorarios, liquidaciones, notas de crédito, de débito. Los registros contables también involucran lo que es el registro de compras, donde vamos a anotar cronológicamente las compras realizadas por la empresa con su fecha, folio, y donde vamos a obtener el crédito fiscal apropiado, digamos, o asociado a estas cuentas. Después tendremos el registro de las ventas, donde, de acuerdo a las ventas de servicios, incluiremos el débito fiscal, es decir, aquello que debe la empresa respecto del IVA. El tratamiento del IVA va a depender de nuestro débito fiscal menos nuestro crédito fiscal. Si las ventas fueron mayores a las compras, esto generará un impuesto por pagar. En caso contrario, si la venta o débito fiscal fue inferior al crédito, eso generará lo que se llama remanente de crédito fiscal para el mes siguiente. Otros registros contables son el libro de caja de bancos, el libro diario y el libro mayor. Todo esto los veremos en detalle durante este curso. El principio de partida doble. Profundizaremos en este principio, por el cual realizaremos nuestros primeros ejercicios en esta sesión. El principio de partida doble, cuyo autor se remonta al fraile Fray Luca Pacioli, en su libro La Suma, quien fue el primero en utilizar el principio de partida doble. No lo inventó, pero sí lo utilizó por primera vez. Y los principios fundamentales de la partida doble son los siguientes: no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Toda persona que recibe algo debe a la persona que da o lo entrega. Todo el valor que ingresa es deudor, y todo el valor que sale es acreedor. Toda pérdida es deudora, y toda ganancia es acreedora. En todo asiento contable, el monto de los cargos debe ser igual al de los abonos. Siempre debemos cumplir esta igualdad, este equilibrio de la balanza. El principio no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Recordemos nuestra cuenta T: deudor, acreedor, cargo y abono, lado izquierdo y derecho de una cuenta. En el lado izquierdo registraremos los aumentos de activo, las disminuciones de pasivo, disminuciones de patrimonio neto, los aumentos de pérdidas y las disminuciones de ganancias. En la columna
del haber registraremos las disminuciones de activos, los aumentos de pasivo, los aumentos de patrimonio neto, las disminuciones de pérdida y los aumentos de ganancia. Es recomendable que tengan en alguna parte esta pequeña tabla para que se asocien cuando comiencen el tratamiento de cuentas. Toda persona que recibe algo debe a la persona que da o lo entrega. Si yo recibo 1.000 pesos de una persona, debo a esa persona, ¿no es cierto?, esos 1.000 pesos. Por lo tanto, siempre lo que ingresa, ¿no es cierto?, lo deberé en alguna instancia, pero se debe cumplir este principio fundamental. Todo el valor que ingresa es deudor y todo el valor que sale es acreedor. Todo lo que ingresa a nuestra empresa aumentando nuestro activo y todas aquellas que no los proporcionan son acreedores. Por ejemplo, si la empresa compra mobiliario, la empresa al adquirir el mobiliario aumenta en su cuenta de muebles y útiles un activo. Ese aumento es de 130.000 pesos, pero sale de la empresa a una cuenta acreedora, ¿no es cierto?, sale estos 130.000 pesos. Por lo tanto, mientras una cuenta de activo aumenta, otra disminuye por la misma acción que fue comprar mobiliario. Toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. En este ejercicio nos vamos a detener principalmente en observar que en la parte superior yo tengo ingreso por venta de bienes y servicios. Toda ganancia es acreedora, por lo tanto eso es mi ganancia, la venta, el dinero que ingresa, ¿no es cierto?, entre comillas, a esta cuenta. El dinero se recibe en caja y queda parte en deudores varios, pero se refleja la ganancia en la cuenta de ingreso por venta de bienes y servicios. Y para esto mismo, toda pérdida es deudora. El costo de una venta tiene asociado, ¿no es cierto?, el costo de la mercadería, de su valor inicial o de producción, y ese costo es una pérdida. Por lo tanto, es deudora. Se registra en el lado izquierdo de la cuenta. Lo mismo sucede con los gastos financieros. Los gastos financieros es una pérdida, se registra en el lado izquierdo. ¿Cómo mantener el orden? Para seguir estos principios fundamentales y llevarlo a la práctica, hay ciertas reglas que se deben mantener en el orden. Cuando hablemos de personas, si se recibe es deudor. Quien da o entrega es acreedor. Cuando hablamos de cosas, si se ingresa es deudor y si sale es acreedor. Y cuando hablamos de resultados, si se pierde es deudor y si se gana es acreedor. Las reglas de aumento y disminuciones. Es recomendable que tengamos esta tabla a la mano para nuestros ejercicios. El objetivo del principio de partida doble es que siempre exista equilibrio en los informes de balance. En la columna del debe debemos cargar a una cuenta cuando aumente un activo, disminuya el pasivo, disminuya el capital, aumente la pérdida, disminuya la ganancia. Deberemos abonar una cuenta cuando disminuya un activo, aumente el pasivo, aumente el capital, disminuya la pérdida, aumente la ganancia. Ejemplo de asiento contable. La empresa Disney inicia sus actividades con maquinaria 521.000 pesos, dinero en efectivo 2.360.000 pesos y mercaderías 1.253.000 pesos. Vamos a registrar en nuestro tratamiento de cuentas, en primer lugar, la cuenta cuyo orden tiene preferencia, en este caso la caja, el dinero en efectivo, que son 2.360.000. Esta es una cuenta de activo circulante, entonces registramos el cargo.
Luego seguimos con la cuenta de mercaderías, también es una cuenta de activo que aumenta y aumenta en 1.253.000 pesos. Y luego seguimos con una cuenta de activo fijo, maquinarias y equipos, que aumenta en 521.000 pesos. Todo esto lo igualamos y dejamos una sangría en nuestro asiento contable para el capital, la cuenta de capital social, que es una cuenta de patrimonio que aumenta en la sumatoria de estos valores, 4.134.000 pesos, que no se indican en el registro, pero debemos deducir de acuerdo a los valores. Como glosa, inicio de actividades de la empresa.